No lo colgamos en internet, lo pueden ver. Bueno, pues ahora sí, arrachaldeón a todos, todas, bueno, todas, ¿no? Tenemos minutos, no tenemos ni el de muestra, ¿no? Porque normalmente, bueno, vienen pocos, pero algunos que otros. Fíjate, Sí, pues mira, todas mujeres. Y bueno, pues un placer estar aquí, sobre todo, pues bueno, últimamente que estamos por la capital, pues hoy estar aquí en Orio, en casa, pues bueno, siempre es un placer. Bueno, antes de presentar un poco a Lori, quería también compartiros un poco el viaje que estamos haciendo un poco desde la Asociación Mandalara, y aparte de la asociación, pues un poco un tema personal, pues que últimamente el tema de final de vida, pues parece ser que va muy conmigo, que me está vibrando mucho, y también porque cuanto más conozco veo todo lo que hay para hacer, y bueno, pues es como un compromiso que a mí me parece personalmente pues muy interesante, porque pues sí o sí pues vamos a pasar todos por ahí. Como había la otra vez uno dijo, de ahí no, de esta no nos libramos nadie, ¿no? Bueno, aunque casi todos sois del pueblo, pero bueno, para situaros un poco, Mandalara empezó en el 2006, pues un poco pues... Bueno, pues mi prima, que se le ocurrió empezar a hacer mandalas, también era una manera de juntar un grupo, sobre todo de mujeres, pues que ya tenían un perfil, habían criado los hijos, ya, pues bueno, y decía, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Y entonces se daban cuenta también que cuánto les costaba cogerse tiempo para ellas, y pues bueno, y más de una pues venía... Pues bueno, un poquito pachuchilla, porque al no coger tiempo para ella, pues bueno, siempre dar, al final se ha dado cuenta y venía pues con procesos pues que detrás de las tristezas y detrás bueno, sobre todo mucha tristeza, pues había pues bueno, procesos pues bueno, de duelos y de pues bueno, un poquito de depresión y tal, y bueno, pues con la excusa de voy a un rato a hacer mandalas, pues bueno, la gente iba compartiendo y bueno, pues al final pues bueno, nos íbamos un poco... Bueno, conociendo un poco más, ¿no? Que la mayoría en esa época, la gente que venía era del pueblo, sí que es verdad. Ahora cada vez viene la gente más de fuera, al menos hoy, que casi toda la gente es de Orio, pero sí que, aunque nuestra iniciativa principal fue poner herramientas a la gente del pueblo, pues bueno, pues ahora está siendo que viene cada vez más de la provincia. Y bueno, y en el 2012 nos consolidamos. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que nosotros pensamos que esto en 1 o 2 meses se iba, la gente se iba a aburrir, y bueno, pues cada vez la gente venía más, y en el 2012 pues alguien nos dijo, pues ya tendréis que hacer estatutos y esas cosas, porque hay que darle un poco de formalismo a esto, ¿no? Y bueno, pues dijimos, pues vamos a por los estatutos. A ver si funciona esto. Entonces, bueno, entre un montón de cosas que estamos haciendo en aquella época, pues eso, no, se nos ocurrió que nos vibraba mucho el tema de final de vida, porque sí que se nos acercaba mucha gente, pues bueno, pues con procesos de duelo, o con procesos de que estaban acompañando a alguna persona y no sabían cómo. Y bueno, un amigo me comentó que la Diputación de Guipúzcoa iba a dar una ayuda, unas subvenciones, y bueno, sin tener mucha idea dijimos, bueno, pues vamos a presentarnos, total, no nos van a hacer tampoco igual mucho caso, porque somos una asociación pequeña. Pues nos hicieron caso, fue un proyecto que fue aceptado, y de hecho de los 70 proyectos que se presentaron, 20 fueron llevados adelante, y de esos 20, pues el proyecto Vivir un buen morir y el arte de acompañar fue el que más digamos, más éxito tuvo, ¿no? Entonces eso también como asociación dijimos, jo, pues mira todo lo que hay aquí para hacer, porque una asociación tan pequeña, si ha tenido esta respuesta, pues fíjate la necesidad social que hay, ¿no? Entonces seguimos con el tema, y bueno, pues fuimos organizando pues eventos, pues con Mar López, con Izaskun, Lori también estuvo en un evento, con Iñaki también fue un encuentro así en Petit Comité también como muy de corazón, sí, la gente también compartió cosas muy bonitas. Esto ya fue en el 2017, y luego dijimos pues así como de otras cosas igual, sobre el morir también se puede ir aprendiendo, ¿no? Y así nos podemos ir preparando. Y bueno, pues en el 2017-2018 sacamos 2 promociones de Vivir un buen morir y el arte de acompañar, que es no solamente para la gente que quiere acompañar, sino qué pasa en uno cuando empezamos a pensar sobre nuestra propia muerte. Porque yo me acuerdo del curso que vinimos muchos diciendo, bueno, yo voy a aprender para ayudar al otro. Y a medida que iba el curso adelante, nos entraban unos nervios y decíamos, yo no sé si todo lo que se me mueve a mí, como para poderme poner al pie de la cama, ¿no? Que todo lo que se mueve, ¿no? Y la gente que habéis estado ahí, pues supongo que sabéis de lo que estoy hablando, ¿no?
Entonces y luego ahora en este año estamos en una tercera promoción y estoy muy agradecida a Mar López, que es la fundadora de Vivir un buen morir, por aquel 2016 de un pueblo pequeño llamado Orio, le llamamos diciendo que queríamos montar algo sobre la muerte, el morir y... Bueno, luego gracias a Izaskun de Videlin también y gracias a Lori también porque hablamos con ella y bueno, ella tanto rato también apoyándonos y bueno, también personalmente de dar gracias a tanta gente porque parecía como un tema un poco raro, pero toda la gente nos decía que era muy necesario y que siguiésemos y que siguiésemos. Bueno, pues yo lo relaciono todo esto pues con el ciclo de la vida. Entonces a mí estas fotos, por ejemplo, se me mueve mucho, ¿no? Cuando veo un poco el proceso, ¿no? Y cómo la sociedad de alguna manera niega, no es como que hasta el medio de cada foto la sociedad sí, pero a partir de la mitad para adelante como que no, eso ya no existe, ¿no? No existe ni la enfermedad ni nada. Este es un dato que escuché hace poco y me impresionó un montón. Euskadi será la población más envejecida de Europa dentro de unos años, de toda Europa. Y en esos procesos estaremos solos un 95% del tiempo, o sea, el 5% estaremos acompañados por instituciones, por diferentes, pero casi todo el proceso va pues como con mucha soledad, ¿no? Escuché este dato y dije, pues anda que no hay que hacer aquí, ¿no? Y sobre todo, pues eso, dando el dato este que Euskadi vamos a ser pioneros, ¿no? No, el problema es que Euskadi tiene una tasa de más mayores, gente mayor. Y las dos cosas, nacen pocos niños y se vive mucho. Sí, este dato era cogiendo la media de 75 años, pero luego dentro de no sé cuántos años, Euskadi será también de las más envejecidas que tendrá la población de más de 85 años. Entonces, a mí la verdad, cuando escuché esto, entonces, a mí con todo esto lo que me sale compartir es que se puede tener apoyo, que esa parte que vemos que es soledad, pues que se puede hacer. De hecho, desde muchos ámbitos, pues la gente estamos intentando hacer cosas para que la gente, sobre todo, no esté sola. Luego, pues sentir alivio en el camino, ¿no? Pues cada uno pues con lo que crea, con sus... Mira, pues hay una compañera en Cruces de Bilbao que a través de la música acompaña a la gente, hay otros compañeros pues, bueno, a través de la acupuntura, otros que simplemente el que estés, hay otros utilizando diferentes tipos de herramientas para que esos procesos los lleves un poco mejor. Y bueno, pues que cada dolor tiene su historia y su proceso, ¿no? Entonces lo importante es compartir, ¿no? Es lo que últimamente también escucho mucho, ¿no? Hacemos también unos encuentros que se llaman 10 cafés, que se habla sobre el morir y ayer estuve el miércoles en uno y decía, es que simplemente el compartir ya que es como que te quita peso. Y bueno, para no alargarme más, porque aquí hoy la protagonista es Lori, quería también dar el agradecimiento a Kutxa Gipuzkoa Solidario, porque bueno, en octubre, noviembre del año pasado, estas casualidades, otro amigo me dice que Kutxa Solidario va a dar unas subvenciones. Y tú que tienes tantas ideas, dije yo, pero bueno, no hemos presentado nunca un proyecto así formal y bueno, dale forma y bueno, pues mira, pues nos han aceptado el proyecto. Y entonces el proyecto consta de 12 eventos que vamos a hacer durante el 2019, que bueno, ya hemos empezado a hacerlos, y uno de ellos pues es el de Lori. La semana pasada estuvimos en Donosti con una conferencia que entendemos por un buen morir, y entonces ahí nos dimos cuenta también que cada uno entendemos el buen morir muy distintamente, como que es muy personal también, ¿no? Y también escuchar a cada uno, pues me parece muy interesante. Pues esto es toda la agenda que tenemos para el 2012, este es para el primer semestre. Luego, para que veáis también, pues un pueblo pequeñito de Lazcao, del interior, dice, oye, que queremos hacer un encuentro para hablar de la muerte. Entonces, a mí cuando la gente me dice que es un tema tabú, que nadie quiere hablar, yo no estoy del todo de acuerdo con eso. Yo creo que cuando se propician espacios, normalmente los Death Café, los encuentros se llenan. Entonces es que eso significa que la gente realmente pues quiere espacios para poder hablar de esto, ¿no? Esto es un poco, pues bueno, para el siguiente semestre, si la gente queréis más información luego ya os lo voy compartiendo. Entonces, pues bueno, pues yo lo que me gustaría recordar es que lo de Bacarri, que no estamos solos.
Y luego una cita que últimamente estoy escuchando mucho de un movimiento internacional, que Lori seguramente lo conocerá muy bien, de las Compassion Communities, que es gente común ayudando a gente común, ¿no? Y a mí, pues bueno, es algo que me vibró mucho diciendo, pues gente incluso de un pueblo de 5.000 habitantes, pues todo lo que podemos hacer para, pues no sé, acompañar a la gente del pueblo, a la gente de la comarca. Y bueno, pues ahí estoy yo últimamente, pues bueno, que, no sé, como me dicen mis amigas, no sé qué tal últimamente con esto, pero pues bueno, pues me está dando pues mucha vida. Es curioso que cuando tratas el tema del morir, es como que te pones más en la vida y dices, pues bueno, pues que esto tiene un comienzo y tiene un final y pues en el transcurso pues a disfrutar lo máximo posible, ¿no? Y bueno, y también querría agradecer hoy a la Escuela de la Experiencia, Oriuco Experiencia Escola, y sobre todo a Eli, que es también la que ha... Sí, pero la que ha estado un poco ahí en todos los temas, en los grupos, yo que también lo vivo en otro grupo, es cada uno como vibra en ciertas cosas, ¿no? Y aquí yo sé que enseguida tuvimos la sintonía y bueno, pues gracias a ti y al grupo de Oriuco Experiencia Escola, pues se va a poder hacer esto hoy también, ¿no? Entonces es que ricasco porque yo creo en esto de unir sinergias y que un tema así podamos unirnos pues para que podamos ponerlo pues... Y en realidad te da gracias a ti porque yo no me veía, no sé, entonces pues contacté contigo porque veía que la posibilidad era así. Y es muy bonito estas sincronías que se van dando, ¿no? Por eso hoy la gente... Yo antes, por ejemplo, cuando se organizaban cosas de estas, si venía poca gente me daba muchísima pena. Sufría un montón. Decía, joder, en el pueblo, luego empiezas a hacer estas cosas en Donosti y la gente del pueblo se te queja, ahora te has ido a Donosti y luego... Entonces, he entendido también que estamos los que tenemos que estar y por lo que sea, que da igual que haya buen día, mal día, que no hay una fecha buena tampoco, porque yo antes hacía cábalas diciendo, va, si es un viernes y es después de... Que no, que es tú pones el día, tú pones las ganas y luego pues la vida también, pues, dice... Y bueno, pues ahora ya va Lori, que es la prota de hoy. Pero lo que me parecía bonito era ver también un poco que vieseis que un pueblo así pequeño también, pues que pueda hacer grandes cosas, ¿no? Hasta donde llega, pero que se pueden hacer pues, muchas cosas. Lori, pues Lori viene de Matia Fundazioa, es una maravilla. Yo creo que de unas primeras personas que escuché hablar así en directo de paliativos fue a ti. Igual sí había visto vídeos, pues de chaval había leído ya Isabel Kubel-Ross, pero así en directo creo que fue una de las primeras personas y recuerdo, no recuerdo exactamente dónde fue, pero sí recuerdo que lo que me transmitiste fue mucha tranquilidad, como diciendo, hasta en esos momentos que parece que todo se va al traste, se puede sostener, ¿no? Algo, ¿no? Y estoy muy agradecida también porque siempre que se te invita estás muy por la labor y siempre muy dispuesta, entonces es caricasco por venir. Bueno, arratsaldeon. Yo estoy agradecida de la invitación también, Amaia, y estoy admirada de todo lo que estáis haciendo, porque me llegan los programas de Mandala y todas las actividades, y este año, con esto quizás los objetivos del año, pues estáis que no paráis, y me parece que son cosas que merece la pena, porque estamos cambiando la cultura, estamos, ¿no?, unificando pues temas que necesitamos hablar y compartiendo y extendiendo algo importante. Entonces me parece que estáis en un buen camino y que bien, ¿no? Y esto de que la muerte sea un tema tabú, que es un poco un cliché, lo hemos hablado muchas veces y se sigue hablando, y sí ha sido socialmente durante unos años, ¿no? Pero creo que ya estamos un poco llegando a un boom, ¿no? Donde empezamos a hablarlo en muchos sitios y cada vez más, ¿no? Entonces está cambiando, ¿no? Y quizás todas estas actividades están abriendo una puerta para que podamos quitar el tabú y compartir, ¿no? Y esto de la soledad también me parece un tema muy importante a tener en cuenta, porque creo que todas las iniciativas como las ciudades compasivas y todo esto, y hay asociaciones y muchos proyectos de ayudar en la soledad del final de la vida, de eso, me parece valiosísimo, ¿no? Porque
creo que necesitamos aprender cómo a aliviar la soledad unos a otros, ¿no? Y creo que hay mucho que puede hacer una vecina, una amiga, una voluntaria, ¿no? Una persona dispuesta a acompañar. Yo creo que es genial. Vale, voy a ver si sé cómo funciona esto. Vale, entonces vamos a empezar un poco desde ahí, que yo soy psicóloga en una unidad de cuidados paliativos, luego os enseño un poco dónde estoy, y mi trabajo se divide en dos cosas. Por un lado, llevo desde el año 93 que creamos la unidad de cuidados paliativos, ahí como psicóloga acompañando a las personas, ayudando a los pacientes en la parte psicológica de su proceso, y trabajando con pacientes y también trabajando con sus familias, ¿no? Para ayudarles a adaptarse, a asimilar lo que está pasando. Y luego también otra parte del trabajo es que hacemos seguimiento de duelo, de personas que están en duelo después de fallecimiento, y tenemos una ayuda individual y una ayuda grupal, ¿no? Entonces, para esta parte, bueno, he traído folletos que algunos habéis cogido, pero si queréis que sepáis que están ahí por si alguien quiere contactar con el servicio que estamos, ¿no? Esto es esta parte, hay una parte de nuestro trabajo. Yo estoy en Matía, ¿no? Aquí como psicóloga, y luego estáis con lo de la cucha, ¿no? Con subvención a la cucha, estamos con la competencia, que esto está subvencionado por la obra social, la Caixa, pero entonces es este programa que tenéis en los folletos, y eso nos ha permitido salir de Matía y llegar, ya que hablamos de la comunidad. En vez de estar yo sola donde yo trabajaba en Matía, ahora tenemos un equipo de 5 psicólogos más que pueden ir por toda la provincia, pueden venir a Orio, pueden venir a las casas a atender como psicólogos en casas, pueden ayudar a las familias, pueden atender el proceso de duelo, y ahora estamos en todo Guipúzcoa. Entonces, bueno, para que sepáis que eso existe, si alguien necesita algo, y es un servicio gratuito porque está como subvencionado, vamos a decir, ¿no? Entonces empezamos por ahí, ¿no? De que esto es como la vida resumida en 4 botellas, ¿no? Podemos ver un poco dónde ando entre las botellas, ¿no? Que esta misma semana hablé con un grupo en un colegio de 16 años, están en otra botella. pero es un poco que nos hace reflexionar, ¿no? Sobre como lo que ha dicho Amaya, de que es ineludible, ¿no? De que todos vamos hacia el final de la vida, y que todos vamos a tener que afrontar nuestra propia muerte en algún momento dado, consciente o inconscientemente, y vamos a tener que afrontar la muerte de unos seres queridos, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo largo de nuestra vida vamos a tener pérdidas de personas importantes en nuestra vida, y eso es parte de la vida, ¿no? Estamos viviendo un momento donde la sociedad está muy hedonista, está muy de que estamos todos aquí para disfrutar, para pasarlo bien, para ser alegres, para ser jóvenes y guapos siempre, ¿no? Y eso es un poco son los valores sociales. Pero esto nos crea problemas cuando luego no vamos aceptando el envejecimiento, no vamos aceptando otras etapas en la vida, no pensamos y negamos el hecho de la muerte, ¿no? Entonces, esto en mi trabajo hace que me encuentro con personas, a lo mejor ingresa alguien en el hospital donde estoy, y esa persona, pues a lo mejor el paciente tiene 85 años y su mujer, y vienen ahí y dicen, pues que estoy más aquí con gente muy mayor, ¿no? ¿Y qué hacemos con toda esta gente mayor? Y nunca había pensado, en mis 85 años, nunca había pensado que mi marido podría morir, o de que yo podría morir, ¿no? Y esto refleja un problema en la sociedad, de que no hemos reflexionado, no nos hemos preparado para nuestra propia mortalidad, ¿no? Entonces, esto es algo que necesitamos cambiar, porque el efecto de no prepararnos es que el impacto emocional es brutal, crea una crisis mucho mayor en la vida de la persona, porque
algunos autores en la literatura recomiendan que vayamos preparándonos, pues incluso en las escuelas, lo mismo que hay educación sexual, que no había antes, pues que debería haber una educación sobre la muerte, que podamos hablar de ello con los niños, ¿no? y reflexionar, o tener cuentos, o reflexión, ¿no? Para incorporarlo en nuestra filosofía de vida, ¿no? Porque también es cierto lo que dice Amaya, ¿no? De que cuando hacemos la reflexión y afrontamos de que la vida tiene un fin, nos sirve para valorar la vida más. Nos sirve para reflexionar sobre mi vida. ¿Estoy viviendo mi vida plenamente para mí? ¿Estoy haciendo hoy lo que tiene sentido para mí? ¿No? Porque el tema del sentido es algo importante, ¿no? Es como sentir que yo estoy en el camino que es el bueno para mí, ¿no? Y valoro el hecho de que estoy viva, ¿no? Estamos vivas, vamos a celebrarlo, ¿no? Estamos, ¿no? Y entonces, y también un poco como nos hace espabilar, porque si pensamos que vamos a estar aquí para siempre, ya dejaré para mañana, ya empezaré, ya le llamaré a mi hermano que no nos hablamos y que tenemos ese conflicto, ya le llamaré otro día, ya hay tiempo, y no sabemos si hay tiempo o no. Entonces, Viktor Frankl, que era un gran escritor, hablaba sobre todo del sentido de la vida, decía esto, que la muerte, el nacimiento y la muerte es como que enmarcan la vida, y la vida es todo lo que ocurre en medio, y que realmente nos hace, la existencia de la muerte nos hace espabilar, ¿no? Es decir, vive hoy es lo que tienes, ¿no? Aprovechalo, valóralo, sé feliz si puedes, pero intenta vivir con sentido, ¿no? Vive el día de hoy con sentido. Bueno, pues un poco vamos a hablar, partimos hablando desde la muerte y ahora hablamos de los cuidados paliativos, que es una respuesta a cómo acompañar o cómo tratar el proceso del final de la vida, ¿no? Entonces, empezamos por ahí. ¿Qué son los cuidados paliativos, ¿no? Bueno, pues os cuento un poco de dónde viene, ¿no? Hablando con el grupo de 16 años, dirán que los cuidados paliativos hace muchos años que existen. Pero aquí que tenemos unos años más, diríamos que son relativamente jóvenes los cuidados paliativos. Quiero decir que se empezaron a desarrollar allá por los años 60, fue lo primero que se le ocurrió a alguien, que era Cicely Saunders, que se le ve ahí en Inglaterra. Ella pensó que no estábamos haciendo bien, atendiendo la última parte de la vida. Estábamos negando la muerte, y esta negación en la sociedad en general también estaba reflejada dentro del campo sanitario de la medicina, ¿no? Entonces, quiere decir que tampoco se formaban los médicos a cómo cuidar a una persona, o cómo tratar los síntomas, o cómo aliviar en la última etapa de la vida. Los médicos estaban formados para diagnosticar muy bien las enfermedades y para curarlas. Y nadie les hablaba de qué se hace cuando no los puedes curar. Entonces ellos mismos no sabían qué hacer. Había un vacío asistencial, ¿no? en lo sanitario y en general en el mundo desarrollado, vamos a decir, ¿no? En general, que se estaba como desatendiendo y no reflexionando sobre la muerte. Y entonces Cicely Saunders fue una gran mujer, aquí estamos las mujeres, una gran mujer que empezó a cambiar el mundo. Y con muchísima fuerza. Ella se empeñó en que habría que crear un nuevo centro, que creó St. Christopher's Hospice en Londres, y dijo, tenemos que cambiar la forma de atender la etapa final de la vida, y tenemos que mejorarlo mucho. Y ella creó el modelo de trabajo de cuidados paliativos. O sea, gracias a ella existen los cuidados paliativos. En su día lo llamaba de otra manera, y en Inglaterra, en Estados Unidos, se sigue llamando mucho hospice. A lo mejor os suena la palabra hospice, que entonces esto llamaban estos cuidados hospice en los países de habla inglesa. Pero en otros países se ha adoptado el término de cuidados paliativos, en parte porque hospice en algunos países tenía una connotación un poco rara. Entonces son cuidados paliativos, ¿no? Para paliar la última etapa de la vida.
Y ahora vamos a hablar de otra mujer, ¿no? Las mujeres son los protagonistas ahí, ¿no? De Elisabeth Kübler-Ross, que ella también por los años 60, ella era una psiquiatra suiza, pero que se ubicó en Estados Unidos y como psiquiatra empezó a observar que los pacientes en el gran hospital, cuando estaban en un proceso terminal, estaban muy solos y todo el mundo se apartaba de ellos y no estaban bien atendidos. Entonces ella decidió acercarse y sentarse al lado y empezar a preguntar cómo estaban. Y ahora es como ya más la parte psicológica, la parte emocional, cómo lo estaban llevando, cómo se sentían. Y en esos años no se solía decir el diagnóstico en los pacientes, como aquí hace no muchos años. Entonces no estaban informados de qué les estaba pasando y de que estaban en un proceso terminal. Pero lo que ella se sorprendió al descubrir es que muchos de ellos, cuando se sentó y dijo, hola señora, no sé cuántas, ¿cómo está usted? Y contestaba la paciente, pues mire doctora, me estoy muriendo. Y supuestamente nadie les había hablado de eso. Entonces lo que se dio cuenta es que las personas ya estaban en su propio proceso, haciendo lo que podían para llevarlo, que intuían lo que estaba pasando y no podían hablarlo con nadie. Entonces, gracias a Elisabeth Kübler-Ross, otra mujer que cambió el mundo, que seguramente más de alguna ha leído algún libro suyo. ¿Habéis leído alguno? Sí. Sí, ¿no? Los libros se han difundido mucho y todavía podéis comprar en cualquier lado, se lee muy fácil y es muy interesante. Entonces ella empezó a hablar de la parte psicológica, de cómo se puede llevar esto, ¿no? Y también cambió el mundo, mundialmente están traducidos todos los idiomas del mundo y influyó, ¿no? Y entonces, bueno, pues gracias a ella yo puedo estar ahí de psicóloga ahí haciendo el trabajo que hago. Vale. En España no fue hasta los años 80, ves que los primeros fueron de aquí a Inglaterra, a St. Christopher's Hospice, a formarse. Eran los dos oncólogos, Jaime Sanz y Xavier Gómez Batiste, que Xavier Gómez Batiste se ha convertido en un referente prácticamente mundial en cuidados paliativos. Pero en esos años fueron a Inglaterra a formarse ellos y aprender y trajeron el modelo. Jaime Sanz creó una unidad en Santander y Xavier Gómez Batiste en Vic, en Cataluña, ¿no? Y digo que se ha convertido en un referente mundial porque ha estado trabajando como director de la OMS, ¿no? Llevando cuidados paliativos en el mundo entero. Impresionante, ¿no? Vale, y en Euskadi, en 93, fundamos nosotros la unidad de cuidados paliativos en Matia, que fue la primera que se fundó en Euskadi. Ahí tenéis una foto, no es nuestra unidad, es otra, pero es parecida, es un poco para que veáis físicamente cómo es. Y luego, hace 10 años, ahora estamos como de aniversario, pues se creó este programa que es lo que os digo de la Caixa, que también la Caixa se ha aplicado de una forma que ellos querían ayudar a desarrollar cuidados paliativos y decían, ¿qué falta? Hace 10 años, ¿qué falta para desarrollar? Y Xavier Gómez Batiste, el referente, dijo, lo que falta es la parte psicológica, emocional, social, espiritual. Eso es la parte que no está desarrollada. Y entonces se creó este programa que estamos nosotros y que hay 42 equipos en toda España. Es impresionante que han creado, ¿no? Y ellos también están cambiando el mundo con esto. ¿Vale? Y entonces también Amaya me pidió también que mencionara, ¿no? Que ahora están, desde el gobierno vasco, está el plan de cuidados paliativos de Euskadi, que podemos decir alguna palabra así sobre lo que está pasando ahora ahí, ¿no? Entonces el resumen de esta parte es decir que los cuidados paliativos se crean por una necesidad de llenar ese vacío en la sanidad y en la sociedad y ofrecer unos cuidados humanos y especializados durante los últimos momentos de la vida. Y básicamente el resumen de qué pretenden los cuidados paliativos es esto, ¿no? Es mejorar la calidad de vida en la última etapa y ofrecer el máximo confort. Hoy mismo, esta mañana, ¿no? Estaba ahí en el hospital y he explicado a una familia que estaban sufriendo mucho y el paciente también acaba de ingresar y les expliqué, y esto es algo que tenemos que reconocer en cuidados paliativos, de que pasar por un proceso
de enfermedad avanzada, afrontar el final de la vida, acarrea cierto sufrimiento. Hay cierto sufrimiento al pasar por este proceso, sufrimiento en distintos niveles, ¿no? Un tanto físico, donde el cuerpo de uno se va deteriorando, ¿no? Psicológico, social, espiritual, ¿no? O sea, hay cierto sufrimiento. Entonces podemos hablar en este campo de que hay cierto sufrimiento que es inevitable. O sea que no puedes pasar, por ejemplo, por mi parte, la parte que me corresponde, no puedes pasar por un diagnóstico de una enfermedad grave y que vaya un deterioro físico y llegar al final de la vida sin haber sentido muchas emociones. ¿Entendéis? ¿No? O sea, que es que, claro, alguna vez necesitamos llorar, o alguna vez tengo miedo, o estoy nerviosa, o estoy preocupada, ¿no? Entonces, es como que hay una parte que tenemos que aceptar, y eso es otra cosa en nuestra sociedad hedonista de hoy, ¿no? De que no se lleva el sufrimiento, es como que tenemos que todos sonreír, y ¿qué tal estás? Yo bien, bien, y tú, yo bien también, todos bien, estamos todos bien. No aceptamos mucho la parte del sufrimiento, que eso es parte de la vida, ¿no? La vida es alegría, afortunadamente mucha y muchas cosas buenas, pero también acarrea cierto sufrimiento y tenemos que un poco integrar eso en nuestra filosofía de vida. Entonces, en este proceso de una manera integral, introyectar que hay una parte de sufrimiento que es inevitable, pero luego hay un sufrimiento evitable que se suma a eso. Y ahí es donde podemos estar todos, aliviando. Y eso es lo que pretendemos en la unidad, ¿no? Y podemos colaborar todos, los que estamos acompañando a personas, de mejorar la calidad de vida y mejorar el confort y aliviar el sufrimiento en la medida que se pueda, ¿no? Y hay mucho que se puede hacer. Y si una persona que está pasando por este proceso consigue adaptarse a lo que está pasando, consigue atravesar esos sentimientos para llegar a una aceptación, una serenidad, ¿no? Si se reconcilia con su familia y arregla sus asuntos pendientes, si acepta su vida, lo que ha sido, una serie de cosas, entonces claro, esa persona está muchísimo mejor. Y esa persona puede estar días en esa etapa disfrutando, riéndose, disfrutando con su familia, sintiéndose bien, teniendo nuevas experiencias, aprendiendo nuevas cosas, ¿no? Sobre sí mismo, sobre la vida, con su familia, comunicándose mejor que nunca con su familia, que es una de las cosas que se da bastante, que trabajamos bastante. Entonces hay muchas cosas que por otro lado pueden mejorar. Podríamos hablar de cierta sanación en esta etapa de la vida, ¿no? No sé qué pensáis, ¿no? Pero yo sí pienso que hay ciertas cosas que pueden sanarse, ¿no? En estos momentos. Entonces es un poco de eso se trata, ¿no? Es que cómo podemos llevar esto con el menor sufrimiento posible y la máxima calidad de vida en todos los niveles, ¿no? Y entonces eso también, yo estoy, perdonadme porque soy muy imparcial y miro mucho a mi parte, que es la parte psicológica, pero eso pasa por controlar bien todos los síntomas, que no haya dolor, que no haya náuseas, que pueda dormir, que tal. Hay un montón de cosas para que esa persona esté cómoda, ¿no? Lo mejor posible. Aquí hay una definición, la última, que usa la OMS sobre en qué consisten los cuidados paliativos. Diríamos que los cuidados paliativos son un modo de abordar la enfermedad avanzada e incurable que pretende mejorar la calidad de vida tanto de los pacientes que afrontan una enfermedad como de sus familias. Mediante la prevención y el alivio del sufrimiento, a través de un diagnóstico precoz, una evaluación adecuada y el oportuno tratamiento del dolor y de otros problemas, tanto físicos como psicosociales y espirituales. Es una larga definición, tiene muchos aspectos a notar, ¿no? Uno es, cuando empezaron los cuidados paliativos, se trataba principalmente la enfermedad de cáncer y principalmente muy al final de la vida, ¿no? Y cuando yo empecé a trabajar decíamos, bueno, pacientes pueden ingresar si tienen un pronóstico de 6 meses o menos. Eso ha cambiado, entonces, aunque seguimos llegando tarde en muchos casos, pero
pero ahora es como se abre los cuidados paliativos para abarcar periodos más largos de la última etapa de la vida y de abarcar otras enfermedades que no es solamente el cáncer, como con lo que se empezó, ¿no? Entonces, no importa tanto cuánto pronóstico, sino si está en una fase avanzada de la vida o de la enfermedad y que es una enfermedad que no es curable, bueno, pues entonces podemos empezar a hacer cuidados paliativos, que es, al fin y al cabo, viene a ser un poco como reflexionar sobre qué objetivos tenemos con esta enfermedad. Si no la vamos a curar, ¿qué objetivos ponemos? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a conseguir que la persona viva más tiempo, porque hay tratamientos que pueden ayudar a que viva más tiempo. Vamos a intentar que se quite el dolor. Vamos a intentar, ¿no? ¿Cuáles son nuestros objetivos? Empezar a reflexionar sobre qué pretendemos en esta etapa. Y si hay un empeoramiento, ¿cómo vamos a actuar? ¿No? Si se le para el corazón, vamos a resucitar a esa persona. ¿No? O sea, es como tomar un poco unas decisiones y unas reflexiones sobre cómo vamos a tratar y cómo vamos a actuar. Vale, entonces ahora es prevención también del sufrimiento, y prevención es como con más tiempo y vamos a actuar antes. En la práctica tenemos que mejorar todavía esto porque todavía se entra muy tarde en la práctica. Y como ves, no es solamente paciente, sino también paciente y familia, ¿no? Su familia. Entonces, antes, cuando yo empecé a trabajar, no se hacía caso a las familias en los hospitales. La familia siempre estaba ahí, pero era un poco como personas que estorbaban el trabajo que tenían los demás, ¿no? Cuando yo empecé hace mucho, ha cambiado, ¿no? Y esto era, no, vamos a trabajar con los pacientes y también con la familia y tener en cuenta el gran sufrimiento que esto supone para la familia, y de una manera estamos todos a uno, vamos a unificar criterios y objetivos, vamos a trabajar juntos en la misma línea para aliviar a esta persona, y aliviando a la familia, aliviamos a la persona que está enferma, ¿no? Por ejemplo, os doy un ejemplo. La semana pasada estaba con una pareja y hice la sesión con los dos. Él estaba enfermo y su mujer al lado, y su mujer era de esas personas muy nerviosas de rasgo, ¿no? Ya de por sí, toda la vida. Pues en esta situación más, estaba muy nerviosa, no podía parar quieta. Entonces hablamos un poco de cómo estaba ella también, ¿no? Que ella no era paciente, y él decía, es que me agobia, porque está como tan encima, y la veo tan nerviosa, ¿no? Es como que me agobia, ¿no? Entonces trabajamos eso, en la pareja, hablamos de esto, qué le aliviaría a él, cómo podría ella adaptar su estilo de cuidados para que él no se sintiera agobiado, y ayudarle a ella a relajarse un poco, porque tenía mucha ansiedad, ¿no? Y estaba pasándolo mal. Entonces, al aprender ella un poco a relajarse, y podía estar sentada más y un poco quieta más, entonces también el paciente también estaba más relajado y se beneficiaba de eso. Entonces, trabajamos con el paciente y trabajamos con la familia alrededor a la vez para ayudar, ¿no? Y uno ayuda al otro, es que uno se repercute el beneficio de uno en el otro, ¿no? Vale, y luego, como ves, es un trabajo integral, no es lo físico, ¿no? Que yo cuando entré a trabajar como psicóloga, no había psicólogos en los hospitales, y como explicar a las personas, ¿no? ¿Qué soy yo y qué hago? La gente se quedaba muy sorprendida, ¿no? De, ¿usted qué ha dicho que es? ¿A qué viene? No. Entonces eso también era como una especie de extraterrestre, ¿no? En el hospital. Pero bueno, eso también ha cambiado y cada vez más. Entonces, ahora entendemos que necesitamos dar una atención integral, ¿no? Y tratar todos los aspectos de la persona, como puedes llamar al capellán, o puedes tener un agente pastoral o alguien que está ayudando en otros aspectos, ¿no? De acompañamiento espiritual, y también contar con los trabajadores sociales, y esto para aportar desde lo suyo. Por ejemplo, cuántos pacientes nuestros están con nosotros, pero no pienses que tienen que quedarse ahí hasta el final. Muchos se van a su casa o se van a otros sitios. Entonces, pues cómo podemos hacer esa transición del hospital hasta la casa para que puedan, pues si quieren terminar al final en casa, cómo preparar. Entonces, ya ves, abordamos todo, ¿no?
Entonces, ¿de quiénes estamos hablando? Pues la definición de paciente con enfermedad en fase avanzada o terminal sería esto. Lo podéis leer si queréis. No sé si hay alguna cosa que alguien quiere comentar hasta aquí, lo que hemos comentado o algo Yo que... quería preguntarte, ¿este programa de paliativos solamente está en el hospital? La unidad de cuidados paliativos, hay una unidad en Matía y luego dices Hospital Donosti. En Hospital Donosti también hay una unidad de cuidados paliativos, son los dos que hay en Guipúzcoa, las dos unidades de cuidados paliativos, ¿no? Están en Hospital Donosti y en Matía. Es que yo no tuve esa posibilidad. De hecho, pedí un psicóloga, Ajá. y a mí no me ofrecieron nada. ¿Dónde estabais? ¿En qué servicio? En el hospital, en oncología. ¿Ah, sí? Paliativos en oncología. ¿Pediste? Sí, el día que me dieron nos dieron el... Bueno, yo no se podía hacer nada. Y, sí, la verdad, pedí esa respiración y yo pedí un psicólogo. ¿Y qué dijeron? De momento no me ofrecieron nada. Es como que ahí la que nos estaba atendiendo lo escuchó, pero no me ofrecieron nada. Pues había psicólogos aquí. No Hay tuvimos nada, ni mi marido ni yo. una psicóloga de nuestro equipo de Matía que está en Hospital Donostia atendiendo. Y luego tienen la Asociación contra el Cáncer, lleva muchos años con una unidad de psico-oncología ahí y también tienen psicólogos. Entonces el oncólogo podía llamar a un psicólogo para que estuviera con vosotros. Lo que se portaban muy bien las enfermeras y eso sí, pero a otro nivel, el día que ya se puso peor, a la mañana a la media cuando pues me dice, estás como si estaba preparada para la muerte. Y yo qué sé. Ya, sí, sí. Pues Pero hicieron vamos, mal y tuve, no avisar. Yo sí que pedí. Ya. Bueno, pero no tuve ¿Cuándo fue? ¿Fue hace 6 mucho? años. 6 años. No sé tanto. Pues había psicólogo, no sé por qué no. También, no Me sé. hace falta más tiempo y mi marido al final después de eso, fueron 10 días, me parece, donde lo ocurrió, o sea, no lo sé. Igual hacía falta más tiempo para que, no lo sé, a mí no me ofrecen nada. Ya. Encima que lo pediste, ¿no? O sea, es una pena. Es una pena, porque sí que había por ahí. Yo en ese momento me sentí como que me ahogaba, o sea, así de claro. Ya. Y mi marido pues no te digo nada. Sí, sí, sí. Eso es. Pues una pena, ¿no? Porque sí, y claro, esto va... He dicho que es joven, los cuidados paliativos tienen que desarrollarse todavía más y tiene que extenderse y la sociedad tiene que cambiar y es un poco como estamos en ello, ¿eh? Ya te digo, desde hace unos cuantos años está cambiando, pero todavía tiene que mejorar más y esto en algunas veces pasa un poco por también la filosofía de cada médico, ¿no? De que bueno, hay médicos que no cuentan con la parte psicológica, no lo tienen muy en cuenta, otros médicos mucho, lo tienen muy en cuenta y lo tienen muy integrado, entonces pasa un poco por las personas también, ¿no? Que tenemos que cambiar todos, ¿no? Yo O sea, no sabía que existía esto, igual si sé que existe esto, me informo y de alguna otra forma, pero bueno. sí. Sí, una de las cosas que dijo Amaya, ¿no? Es como un poco que dijo, pues habla de cómo se puede lograr conseguir cuidados paliativos si hacen falta, ¿no? Entonces yo creo que lo principal pasa por pedírselo a tu médico, ¿no? O sea, saca el tema con el médico, puede ser el médico de atención primaria, ¿no? El médico de cabecera, o puede ser en un hospital, pero saca el tema, ¿no? Si es algo que te preocupa y de esto, entonces a ver un poco por dónde sale, ¿no? Y si no te convence la respuesta de ese médico, de tu oncólogo, pues pregunta al médico de atención primaria, ¿no? O esto, ¿no? Es un poco, ¿sabes? Pero sí, eso es. Por eso. Ya, por eso estamos aquí hoy, ¿no? También un poco dando a conocer qué hay, qué recursos hay, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Sí, dime. Sí, desde la Seguridad Social hay un servicio domiciliario de cuidados paliativos médicos con psicología. Sí, también son de nuestro equipo. No, yo hablo... ¿De hospitalización a domicilio? Sí, también. Yo hablo profesionales de la Seguridad Social, de la Residencia y Hospital de San Sebastián.
Si tienes experiencia de hospitalización a domicilio, sí, de Hospital Donosti. Sí, ¿y el psicólogo quién fue? Yo conozco un médico psicólogo, Sí, médico que también sí. tiene psicología. ¿Qué psicólogo digo de esto? Es médico y es psicólogo. Ah, es médico y psicólogo. Psicóloga. Ay, no sé quién es. ¿Quién es? Es más, actúa más como médico, pero lo aplica. Y es Begoña Jimeno. Pues ahí ya no la conozco. Pues Pero lo que digo de... Más de 8 años. Sí. Sí, lo que yo decía es que los equipos de hospitalización a domicilio, que efectivamente es un recurso muy bueno, mira, ya que estamos hablando de eso, a lo mejor podemos mirar los recursos, pero eso es más adelante, tenemos que avanzar un poco. Ahora no quiere. A mí, en el caso mío, que yo tuve mi marido también, pues, metiéndose en casa, me ofrecieron el médico para venirme. Y yo no le quise porque vi que yo le atendía bien, lo podía hacer yo. Ajá. Pero a mí me lo ofrecieron. Ofrecieron psicólogo. Sí, Psicólogo y médico. Sí. Pero médico pues una vez a la semana. Ajá. Y yo veía que yo me arreglaba. Yo sabía que mi marido pues iba a llegar, se acababa. O sea, que no era para seguir adelante, no era más que cuidarlo lo mejor que se pudiera. Y a mí me ofrecieron. Así es como debe funcionar, así es como nos gustaría, ¿no? Que por lo menos sepas que hay esta oferta y que puedes tener esto si tú quieres. Venía la enfermera de aquí todas las semanas, o 2 veces en semana, le miraba pues lo más... Del ambulatorio. Del ambulatorio de aquí. Sí. Y el otro no quise yo porque no vi necesario. Yeah. Yo veía que yo lo podía solucionar. Sí, sí. Lo importante es saber que está ahí, que puedes contar con ese apoyo si tú necesitas. Entonces, aquí os he puesto los recursos un poco que hay en nuestra comunidad, ¿no? Entonces, hay distintos niveles de cuidados paliativos. Vamos a decir que, como hemos dicho, unidades como tal de cuidados paliativos hay en Matía y Hospital Donostia, ¿no? En Guipúzcoa estoy hablando, ¿no? Hablando de Guipúzcoa, a nivel de Guipúzcoa, ¿no? Luego en Vizcaya, Álava, hay algo más. Y eso serían, pues si alguien necesita un ingreso y además están con necesidades paliativas y necesita algo como más complejo, como un control de síntomas más complejo, ¿no? Porque hay situaciones, como a lo mejor es lo que cuentas tú, que uno puede estar en su casa perfectamente, ¿no? Con alguien de la familia cuidando y que no es tan compleja la situación. A veces el dolor es más complejo de controlar, a veces los síntomas son más complejas o más cambiantes. Hay situaciones que se pueden llevar perfectamente en casa con atención primaria y lo bueno es que la idea es que atención primaria, por ejemplo, que tuvieran formación básica en cuidados paliativos, o sea que de hecho está en ello, está intentando que tengan formación cuantos más profesionales de todo Euskadi mejor, que todos tengan conocimientos básicos de cuidados paliativos, ¿no? Para poder atender bien cuando hay estos procesos. Entonces el médico que puede ir desde el ambulatorio y desplazarse a casa o la enfermera a casa y atender ahí y la persona quedarse en casa, ¿no? Pero hay veces cuando eso es muy complejo, porque a lo mejor el dolor no se controla tan fácil o no hay manera de que la persona se tranquilice, están con mucha angustia o hay muchos cambios, altibajos o cosas complejas. Entonces deberían entrar, también puede seguir en casa, pero con hospitalización a domicilio, que es un poco lo que hemos comentado. En situaciones más complejas, entonces necesitamos la ayuda de hospitalización a domicilio. Y esto, aquí, mira, aquí están. Todos los hospitales, los comarcales de Guipúzcoa más Hospital Donostia, tienen un equipo de hospitalización a domicilio, todos los comarcales, ¿no? Aquí nos interesa tanto el comarcal porque llegan desde, ¿no? Hospital Donostia aquí, ¿no? Y ellos tienen más formación en cuidados paliativos, generalmente los profesionales ahí, entonces están bastante preparados y para cosas más complejas de cuidados paliativos, pero no solamente se dedican a cuidados paliativos, hacen otras cosas también, no exclusivamente, pero tienen mucha formación, lo suelen hacer muy bien. ¿Tuvisteis una buena experiencia con hospitalización a domicilio? Un soy amiga, no he tenido necesidad.
Ah, no, pero vale. veo el trabajo. Ah, vale. Trabajar en Orio. Ya. Y sé cuál Yo sé su creo que formación. fue un cúmulo de despropósitos, porque ella estuvo conmigo las últimas horas y sabe también lo que pasó, tampoco quiero que lo cuentes, pero fue un cúmulo de despropósitos. Me hizo sufrir, sí, un cúmulo de despropósitos. O sea, No no... tuve ayuda, no sabía qué había para pedir, Sí. sí que había pedido yo psicólogo, a última hora además, fue un cúmulo de despropósitos. Sí. Es lo que vivimos. ¿Tuvisteis hospitalización a domicilio también? Bueno, aquí tenía la médica de cabecera que me visitaba, pero Ya. estuvo una semana ingresado y luego vino a casa y luego otros 10 días. Ahí ya es cuando ya abandoné yo, pero es que aún ya te digo. Y en las últimas horas fue, ya te digo, un cúmulo de despropósitos que cada vez lo piensas y dices, pero bueno, yo no tengo ni idea de que, a ver, en esos momentos no puedes pensar, mucho tiempo sufrir. Ya. Muchísimo y sufrimos nosotros. Pues eso es lo que tenemos que cambiar entre todos. Tenían que dar algo. Sí. Nos Sí pilló tuvimos un experiencia, médico por lo que se me Yo, quedó. sí. Yo en mi caso, cuando murió mi madre hace 2 años, estuvimos hospitalización a domicilio desde el hospital de Aránzazu, y la verdad es que fueron 3 semanas y nos ofrecieron el servicio de María. Fue gracioso porque mi madre era quiero pero vete tú, y bueno, ya se empezó a adelantar todo un poquito y a mí me dio una chica. ¿Puede ser Eva? ¿Cuál? ¿Eva puede ser? De nuestro equipo no sería... ¿De la psicóloga dices? Sí, era Fundación Matías y era el servicio. Vale, y según el momento, cuando fuera, puede ser Nerea, puede ser Cristina... Cristina, creo. Puede ser, Cristina, sí, según el era momento. Cristina. Increíble, y luego también el tema sobre el duelo, ¿eh? Además, eso sin pedirlo. O sea, me llamó ella, automáticamente le informaron que había fallecido y me llamó, oye Ana, estamos en esto, pásate. Y la verdad que en ese momento no, y me recordó que era todo un año además. Me dijo, ahora estás bien, o sea, de 10. Qué bien. De 10 y... Yo no para nada, además es que feliz. Cuidado, teníamos 2 años. Está hablando de 2 años. 2 años y Pero bueno, ya habla de 8 y tuvo Pero hospitalización sí. domiciliaria, ¿eh? Sí, por un lado está un poco el proceso de desarrollo, porque esto todavía está en proceso de desarrollo, ¿no? Y cambio cultural, es un cambio a todos los niveles, sanitario y en todo. O sea, por un lado está la línea del tiempo y por otro lado es la persona, circunstancias de cada uno, ¿no? No siempre va a ir bien, ¿no? O sea, así como, por ejemplo, hemos cambiado mucho en los años que llevamos. Por ejemplo, pues doy muchas clases sobre la comunicación, cómo hablar con el paciente, cómo hablar con la familia, cómo tratar el tema de la comunicación, cómo dar las malas noticias. Este tema que hemos tenido que trabajar mucho y hay que seguir trabajando. Entonces, ha mejorado mucho, ¿no? A lo largo de los años, pero hay de todo, ¿no? Y entonces, todavía estamos en ellos, ¿no? Estamos todos juntos, ¿no? Las noticias nos las dieron así. Ya, eso no es como se debe hacer. Que no lo esperábamos, así de claro. Ya, es eso. Paso a paso. No, es eso, es un poco como a todo lo que hay que mejorar, por eso estamos en ello, ¿no? Porque hay mucho que puede mejorar todavía, ¿no? Vale, entonces como estamos con los recursos, luego también en los hospitales grandes, incluso si no tienen una unidad de cuidados paliativos, normalmente tienen un equipo de especialistas en cuidados paliativos que pueden ayudar a otros médicos en otros servicios a llevar el tema, ¿no? Entonces esto, por ejemplo, en el Hospital Donostia antes era un equipo de soporte que no tenían una unidad. Ahora el equipo de soporte también tiene camas de cuidados paliativos, pero pueden dar ayuda a otros servicios médicos, ¿no? Que necesitan consultar. Y luego, bueno, pues más o menos eso es, un poco que dónde se pueden hacer los cuidados paliativos. Se puede hacer en una residencia de ancianos también, se puede hacer en casa, se puede hacer en muchos lados, donde esté en los centros sociosanitarios, que eso en Guipúzcoa es la Cruz Roja y en Aguixao. Pues ahí también es como, ¿dónde se pueden hacer cuidados paliativos? Allí donde está la persona en este proceso. Lo que pasa es que tenemos que usar los recursos, desarrollarlos y que los profesionales todos tengan una formación, ¿no? Entonces, bueno, pues en residencias de personas mayores deberíamos
¿no? O sea, tener formación para todos los trabajadores, para que puedan tener conocimientos de cómo hacer esto. Pero ha ido mejorando, ¿no? O sea, muchas cosas han ido mejorando. Así como antes, en las residencias, si alguien se ponía muy mal, era como hospital, ¿no? Al hospital, no sabemos qué hacer con esto. Y ha cambiado en estos años. Ahora muchas personas dicen, no, ya está muy al final, pero puede quedarse aquí, vamos a hacer, ¿no?, el confort y calidad de vida hasta el final, donde podemos, o sea, que esto también ha cambiado, donde la persona que vive en una residencia puede quedarse en su residencia, que en esos momentos es su hogar, ¿no?, en vez de estar ingresado. No siempre, porque a veces se complica y no se puede, ¿no? Pero un poco ahí estamos nosotros en Matía, no sé si conocéis, pero es un poco para ubicar de dónde vengo yo. Y también, bueno, esto es un poco del programa de la Caixa que estos son los que mandan los psicólogos a distintos sitios, ¿no? Vale. Entonces, nos hemos adelantado, vamos a volver atrás. Entonces, las enfermedades más frecuentes se empezó a trabajar con cáncer porque es una enfermedad que suele tener bastante sufrimiento, bastante necesidad de control de síntomas, ¿no? La gente está con bastantes síntomas normalmente, ¿no? Que si dolor, que si otras cosas, ¿no? Falta de apetito, que si debilidad, un montón de cosas. Y además crea mucho impacto emocional muchas veces el proceso, y también podríamos identificar más o menos cuando entra en una fase paliativa, ¿no? Porque el cáncer es más predecible que algunas otras enfermedades. Hay algunas enfermedades que es más difícil predecir, ¿no?, cuál va a ser el pronóstico del transcurso. Entonces se empezó sobre todo con eso, pero hoy en día podríamos hacer cuidados paliativos en todas las enfermedades avanzadas, que son pues todas las degenerativas del sistema nervioso central. Pues puedes pensar en cosas como, por ejemplo, una esclerosis múltiple, una demencia, una ELA, ¿no? Estas enfermedades. Con todas las enfermedades crónicas puedes pensar en insuficiencias de órgano, insuficiencia cardíaca, de riñones, de una EPOC, ¿no?, problemas pulmonares. Esto, cuando estamos en la fase avanzada de la enfermedad, ¿no? No desde el primer día, porque muchas son enfermedades donde uno puede estar 15 años, 20 años, entonces no desde el principio. Lo único donde sí se está recomendando entrar con cuidados paliativos desde el principio de la enfermedad es en la enfermedad de ELA, ¿no? Y si conocéis la enfermedad, es que es una enfermedad especialmente dura, difícil de llevar, y se sabe desde el primer día que no es curable, y entonces, bueno, pues, de muchísimo impacto emocional. Entonces, ya ahí se recomienda, ¿no?, entrar desde el principio. La idea es que los cuidados paliativos pueden combinarse con otros cuidados. No quiere decir que el oncólogo tenga que abandonarte y mandarte a otro servicio y no te le ves más, sino, para dar un ejemplo, ¿no?, del oncólogo. Puede ser que puedes estar con tu médico de medicina interna y él está consultando cuidados paliativos, el médico de cuidados paliativos. Entonces pueden estar actuando los dos a la vez, y progresivamente a lo mejor va a actuar menos uno y más otro. Entonces, que puede ser progresivamente, donde uno va un poco a menos intervención y el otro a más intervención, a medida que progrese. ¿Se entiende esto, no? ¿Sí? Eso es un poco hacia donde tenemos que ir. Lo que pasa muchas veces es que se llama, lo mismo que no te llamaron al psicólogo cuando necesitabas, muchas veces el médico en un servicio llama tarde al médico de cuidados paliativos, o deriva tarde a un servicio de cuidados paliativos. Y eso, a ver si lo vamos mejorando también, ¿no? Con el tiempo, ya irá todo, poco a poco, estamos en ello, ¿no? De momento pedir cuando necesitáis, ¿no? Pedir y háblalo con el médico. Oye, deberíamos pensar en algo de cuidados paliativos, eso nos ayudaría en algo. Luego la otra es pluripatología geriátrica, porque cada vez esto de que en Euskadi se vive tantos años, ¿no?, es como que llegamos como a situaciones de muchos años de vida con muchas enfermedades a la vez. Y eso es la pluripatología, ¿no? Entonces ves una persona de 90 años
con diabetes, con una insuficiencia cardíaca, con otros problemas, o sea, es como una mezcla de muchas cosas, ¿no? Problemas circulatorios, pues eso, un poco de todo un poco, ¿no? Entonces esto también puede beneficiarse de servicio de cuidados paliativos, ¿no? ¿Vale? ¿Y qué vamos a hacer cuando entra un equipo o hacemos el objetivo, la mirada paliativa hacia la persona? Pues vamos a decir, vale, pues no vamos a curar, pero lo que sí, vamos a controlar los síntomas para que la persona esté cómoda. ¿No? Es muy diferente estar con dolor que sin dolor. Es muy diferente estar muy angustiado que estar calmada, ¿no? O no poder dormir o sí poder dormir, un montón de cosas más, ¿no? Entonces, ahí vamos a poner el énfasis en controlar los síntomas para que la persona esté cómoda y que pueda estar cómoda lo máximo posible hasta el final, hasta el último momento de la vida, ¿no? La lema del 10º aniversario de la Caixa, que es este año, es: la vida sigue siendo vida hasta el último instante. Y me gusta eso, porque en eso estamos, ¿no? En eso estamos, ¿no? Es un poco que la persona se sienta viva hasta el último instante, ¿no?, de su vida. Vale, atención al paciente y a su familia. Y no es dejar, bueno, ya está, estás en esta fase, pues no, te dejo ahí, no, sino al contrario, estamos haciendo muchas cosas, no es te dejo y no hacemos nada, sino hacemos muchas cosas, ¿no? Es una intervención terapéutica activa, estamos haciendo cosas. No es esa cosa de que decían antes en esos años, cuando lo hemos oído, cuántas veces se ha repetido, no hay nada que hacer. No, eso ya abolida esa frase, ¿no? Siempre hay algo que hacer, siempre tenemos cosas que ofrecer, ¿no? Y en esas estamos. Y luego individualizada, no sé qué comentasteis antes, ¿no? Un poco, Amaya, cuando dijiste cuántas formas de morir, que es el buen morir para cada persona, puede ser muy diferente, ¿no? Entonces, es una atención individualizada y que tiene en cuenta lo que cada persona quiere, lo que es la diferencia, la personalidad, la biografía, la familia, qué es lo que necesita cada uno, ¿no? Y sus valores, ¿no? Y ahí también tenemos el tema de las voluntades anticipadas y todo esto, pues que hablamos, ¿no? Y fomentamos la autonomía, es como nuestro valor también, es de que el paciente está en el centro y se trabaja desde siempre en cuidados paliativos, se ha trabajado desde el modelo de que el modelo centrado en la persona, que es el paciente que está en el centro, ¿no? No lo decíamos así, pero el modelo es así. Y ahora progresivamente se ha ido poniéndose de moda en los servicios, en residencias, en hospitales, de vamos a hacer el modelo centrado en la persona. Y esto está genial, porque esto ojalá que toda la sanidad y todos los servicios sociales funcionaran así. Donde, por ejemplo, una persona que pueda ingresar en un hospital no tenga que adaptarse todo a cómo funciona el hospital, ¿no? Te lavan cuando ellos dicen, comes lo que ellos dicen, tomas el tratamiento que ellos dicen, sino que tú puedas, se tiene en cuenta lo que tú individualmente necesitas y cómo necesitas estar. Entonces, esto es el modelo centrado en la persona. Entonces, para que pueda decir, si yo necesito quedarme un rato más en la cama, vale, bueno, pues vamos a ir a otra habitación y luego volvemos y puedes levantarte más tarde. Una cosa que hacemos nosotros en nuestra unidad, para dar un ejemplo de fomentar la autonomía, es que hay una especie de menú del día. Entonces, y lo hacemos por esta razón, para que la persona pueda seguir decidiendo cosas sobre su vida. En una situación cuando ha perdido la capacidad de controlar muchos aspectos de su vida, muchos, y que puede decidir muy poco y siente mucha impotencia. Pues el tema de la dieta que hacemos, lo hacemos para fomentar la autonomía por otro lado, darle cosas que puede decidir. Entonces hay un menú del día, como en un restaurante, pues mira, hoy tenemos alubias y merluza y tenemos esto, hay, bueno, 4 cosas, ¿qué te apetece, no? Y para la comida y para la cena y esto, y hay personas que dicen, a lo mejor, ¿sabéis? Muchas personas tienen mucha falta de apetito, muchas esto, mira, yo solo quiero el postre.
pues solo pedimos el postre. O pedimos, por ejemplo, tengo muy poca apetito y muchas personas se agobian si ven un platazo de comida, es como, ¡ay, con el asco que me da la comida! Y ahora veo eso, es como peor. Entonces hacemos pues media ración, lo vamos programando para adaptarnos a cada persona, pues a lo mejor va a traer 2 croquetas y eso es lo que va a comer, pues ya está, ¿no? Entonces intentamos que sea individualizado, intentamos que la persona pueda decidir muchas cosas, ¿no? En esto, ¿no? Daros otro ejemplo, pues hace poco un paciente nuestro que anda con inestabilidad y tiene el riesgo de caerse, y alguna vez ya se ha caído, ¿no? Pero para él su autonomía es tan fundamental, es un hombre muy independiente y le fastidia mucho depender de otras personas. Entonces hemos valorado en la unidad y con él y con su familia y nosotros, decir, bueno, a ver, vamos a correr el riesgo de que te levantes y vayas solo al baño y te puedes caer y te puedes hacer daño, pero ¿quieres asumir ese riesgo? Y la familia puede aceptar que se asuma ese riesgo. Porque para nosotros lo que nos sale es que llames al timbre y te acompañamos siempre. Pero si para ti es tan importante, lo tenemos en cuenta. Intentamos adaptarnos, y esto es un poco como intentamos que el modelo sea individualizado, centrado en la persona, en lo que necesita, ¿no? Otra persona no le importa nada, ¿no? Yo llamo y me acompaño, pues genial, ya está, ¿no? Y luego, como ya hemos comentado también, los cuidados paliativos suelen incluir seguimiento de duelo después. Esta foto he traído porque para mí es como el colmo de lo que estamos hablando ahora. Y esto es una foto que saqué yo un día en la unidad que dije, ¿qué es esa cosa? ¿No? Entonces os cuento, ese es el carro de la comida, es a mediodía la comida, ¿no? Entonces os cuento que lo que hacen, el equipo es estupendo en la unidad una de las cosas que hacen las enfermeras auxiliares es que se fijan en la fecha de cumpleaños de los pacientes. Y cuando se fijan de que un paciente va a tener cumpleaños, se encargan ellas por su cuenta de hablar con cocina y intentar traer un postre especial para su cumpleaños. Y ellas, que suele ser normalmente como un flan con nata o así, y con una vela que ponen, y luego van todos juntas, intentan ir todos juntas a la habitación, le cantan y sopla la vela y le cantan juntas. ¿Vale? Entonces, ese día vi esa cosa y dije, ¿qué es eso? ¿No? Y fíjate, me dicen, no, es que el paciente es vegano. Y es su cumpleaños. Entonces estuvimos hablando entre todos qué podríamos ofrecerle para postre, para su cumpleaños y para poner la vela. Y ellas mismas se encargaron de ver que podrían traer la manzana asada con sus frutitas y su vela, ¿no? Y eso ya me pareció el colmo, ¿no? Eso es un poco, a mí me admiro mucho la labor de ellas que hagan eso, ¿no? O sea, que es genial, ¿no? O sea, es precioso, ¿no? Sí, entonces eso es lo que son la esencia de los cuidados paliativos. Hacia allí tenemos que ir todos, ¿no? Entonces, para mí es, bueno, yo me quedé admirada de ellas. Esto es otra cosa que tenemos ahora en la unidad, ¿no? Que Amaya ha enseñado la foto de la música, que ya me gustaría y todo llegará, porque sí hemos hecho, pues no sé, algún día habrá música también en la unidad, pero lo que sí tenemos es una visita del perro. Una vez a semana tenemos animal terapia y una vez a la semana viene un perro de fuera que está preparado para animal terapia, hacer la visita. Y la gente que quiera está con el perro ahí, están pacientes y familiares. Es un momento para los que quieran, que hoy he estado con una que acaba de ingresar y le conté, mira, pasa esto, y dice, yo no iré, a mí no me gustan los perros. Bueno, no vayas tú, solo los que quieran van y están un rato, ¿no? Entonces, pues para eso, ¿para qué les sirve? Les sirve por un rato para no pensar en hospitales, en enfermedades, y vamos a pensar en otras cosas, y vamos a recordar los perros que hemos tenido, y se juntan ahí en coro porque están varios pacientes y familiares y hablan cada uno, pues el perro mío, pues este que tuve y tal, y es un momento bonito, ¿no? Es un poco, bueno, pues para dar ejemplos, ¿no? De en qué consisten los cuidados paliativos. Y aquí también lo ves que esto es un grupo de duelo. Esto es uno de nuestros grupos de duelo, ¿no? Que ahora mismo tenemos 4 grupos funcionando.
en Matías, entonces las personas pues no tienen más que llamar al servicio si necesitan el apoyo y esto. La persona, por estar en duelo, el duelo es un proceso natural y por el hecho de estar en duelo no necesitas ir al psicólogo porque sí, ¿no? O sea, te quiero decir, es un proceso doloroso, pero es un proceso normal y natural y que lo podemos pasar y esto, ¿no? Pero hay veces, hay veces cuando hay circunstancias que complican el duelo, pues circunstancias de la vida de cada uno, de la relación con la persona que ha fallecido, de estresores añadidos de la historia, de muchas otras cosas que se suman a eso y que hace que sea muy complicado pasar el duelo, ¿no? Entonces, en esos casos viene muy bien contactar con un psicólogo y tener un apoyo durante el seguimiento del duelo, ¿no? En eso. Entonces, y es muy bonito cuando es en grupal, ¿no? Porque hacemos sí individualmente y estás con el psicólogo, hacemos eso también, pero luego cuando juntas a la gente en grupo, entonces son todos ayudando a todos, ¿no? Como ves que ahí prevalecen las mujeres también, las mujeres al poder, estamos en todas partes cambiando la sociedad, ¿no? Y entonces en los grupos suele haber algunos hombres, pero son minoría con mucha diferencia, ¿no? Pero es muy bonito como la gente descubre que no soy la única que está pasando por esto, que otras personas también, que a veces cuando vamos por la calle uno piensa que solo estoy pasándolo mal yo y los demás están sonrientes y bien y parece que están fenomenal y eso es simplemente porque no vemos más allá, ¿no? Simplemente juzgamos por el aspecto, ¿no? Y no vemos más allá. Y luego van al grupo de duelo y descubren, ¿no? Escuchan las historias de todos y es como una revelación para las personas. Yo pensaba que estaba sola con esto, que era, ¿no? Y ahora descubro que hay muchas personas que están sufriendo y que podemos ayudarnos mutuamente a pasarlo, ¿no? Y es bonito la conexión que se crea. Y en los grupos hay 2 psicólogos en cada grupo también, ¿no? O sea, yo y un compañero normalmente. Vale, también tu petición, Amaya, que no son los cuidados paliativos, tenemos que terminar, ¿verdad? Que no son los cuidados paliativos, pues, o sea, no es etiquetar a un paciente como cuidados paliativos y tirar la toalla y no hacemos más. No es abandonar a la persona, ¿vale? Poco digo por si hay algo de miedo, ¿no? A veces. Ahora Osakidetza está haciendo un gran esfuerzo, uno de los objetivos de su plan es de ir identificando a estos pacientes que se beneficiarían de cuidados paliativos y beneficiar antes, no esperar a que falten 2 meses o 2 semanas de vida y ya, bueno, pues parece que es paliativo, ¿no? No, o sea, sino reconocer antes para poder aliviar, a lo mejor es un momento para no hacer tanta quimioterapia y para ir controlando más los síntomas que aparecen o, ¿sabes?, otros objetivos, ¿no? Entonces, están intentando identificar antes y digo etiquetar porque sí que dentro del sistema de sanidad ahora hay como un código que identifica a este paciente como una situación de enfermedad avanzada, ¿no? De que está ya entrando en situación paliativa, pero insisto, puedes seguir con oncólogos, puedes seguir con medicina interna, puedes seguir con otros, pero también plantear otro tipo de problemas, de tratamientos. Entonces no es tirar la toalla. Los cuidados paliativos no alargan ni acortan la vida, es como que el proceso de la enfermedad sigue su curso, ¿no? Es un poco su curso natural, por así decirlo. No se acorta ni se alarga la vida, pero curiosamente en los últimos años han salido 2 estudios que no buscaban esto, pero encontraron que las personas con una enfermedad avanzada, cuando llegaban, o sea, cuando fueron tratados por servicios de cuidados paliativos, vivían más tiempo que los que no fueran llevados por cuidados paliativos. Es curioso eso, ¿verdad? Porque no esperaban eso, ¿no? ¿Por qué pensáis que puede ser? Por el trato, por eliminar la atención. Sí. Eso es, o sea, los autores que dicen, mira lo que hemos encontrado, que no buscábamos, ¿no? Decían esto, que bueno, pues podríamos atribuirlo por un lado a mejoría emocional, psicológica, el bienestar emocional y las ganas de vivir que aumentan cuando uno se encuentra mejor, ¿no? Porque nuestra psicología influye en nuestro cuerpo, ¿no?
Y la otra, esto también, al aliviar, ¿no?, las cosas físicas, aliviar, ¿no?, síntomas y así, aumenta su bienestar, y además a veces también era quitar tratamientos que eran duros, por otro lado, ¿no?, porque todos sabemos que en algunas enfermedades hay tratamientos muy duros. Entonces, poder parar y decir, ¿seguimos con este tratamiento o es la hora ya vale, ¿no? Lo dejamos, ¿no?, porque esto también crea un malestar. Entonces, bueno, pues 2 estudios últimamente han encontrado eso. Fíjate que viven más tiempo en cuidados paliativos, pero nadie busca eso. Simplemente se da, ¿no? Y luego también hay mucho lío social, ¿no?, con el tema de la eutanasia, la sedación, la eutanasia. Ha habido problemas, polémica en prensa, y así, no tanto aquí como en otras partes, pero simplemente aclarar, ¿no?, de que sí en un tratamiento de cuidados paliativos puede usar la sedación paliativa, que esto viene a ser la opción de como tratamiento, si una persona está con síntomas que no conseguimos aliviar de ninguna manera, ¿no?, o sea que estamos dando fármacos, estamos dando medicina, no conseguimos controlar el dolor o no conseguimos controlar una fatiga que causa mucho sufrimiento o una angustia. Esas son pocas situaciones que se dan y intentamos por todos los medios aliviar esos síntomas y la enfermedad avanza, con lo cual el síntoma también aumenta, ¿no? Y entonces, si hay un sufrimiento que no conseguimos aliviar, ¿no?, por todos los otros medios que tenemos la opción de que la persona pueda estar dormida, ¿no? Y eso es la sedación, ¿no? O sea, y es parecido, bueno, es un poco a la anestesia bajo una cirugía, ¿no? O sea, que a lo mejor hemos pasado por ahí, yo sí, ¿no? O sea, que, ¿no?, o sea, es como que puedas estar dormido, y cuando estás dormido no sientes dolor, no sientes angustia, no tienes problemas, no sufres porque no respiras bien, alivia el sufrimiento. Entonces, eso se usa la sedación en esas situaciones, y se usa muy al final de la enfermedad, porque normalmente, bueno, pues es como al final cuando los síntomas ya pues, son más difíciles de controlar, y que también por otro lado no sería muy ético tener a una persona dormida durante 2 meses, ¿no? O sea, es como no, pero normalmente entonces es como hacia el final de la vida, y es posible que esa sedación pueda acortar un poco la vida, puede ser, ¿no? Es difícil un poco de medir, ¿no? Porque la persona ya de por sí normalmente le quedan unos días, unas horas, poco. Entonces nadie puede decir exactamente 5 días, ¿no? O nadie puede saber eso, porque los médicos tampoco pueden controlar eso, es muy variable, muy individual. Entonces se usa al final. Es posible que con esa sedación se acorte un poco más, pero un proceso que ya está al final. Ya está. Entonces, un día menos, unas horas menos, puede ser. Pero no es la eutanasia, ¿no? La eutanasia es usar unos fármacos para terminar con la vida. Y cuando se usa esto, ¿no?, se administra y la persona se muere, ya. La sedación, la persona puede estar horas, días, una semana, ¿no? Es duro cuando se alarga la sedación, porque estar ahí esperando es muy duro. A veces es una semana, a veces puede ser 2 semanas, pero para que veas que no es la eutanasia, que la eutanasia se acabó. ¿Entendéis la diferencia? Y es importante que aclaremos la diferencia porque se crea confusión, ¿no?, en la sociedad. Y una persona que está sedada puede despertarse, y a veces con los fármacos la persona se despierta, porque también es todo muy individual. Entonces a veces con una dosis o esto la persona se despierta, y bueno, pues hay que aumentar una dosis, y a veces puede ser como levemente dormido o más profundamente dormido, un poco hasta donde la persona está en un nivel de confort, donde está sin sufrimiento, ¿no? Lo vamos ajustando. Entonces, para aclarar, ¿no?, qué es la sedación y qué no es la eutanasia, ¿no? También decía que los cuidados paliativos no son la panacea, no elimina todo el sufrimiento, pero se elimina lo que sepamos eliminar, lo que podamos reducir, y el malestar que podemos quitar y el bienestar que podemos aportar. Eso es lo que pretendemos, ¿no? No soluciona todo. A veces la gente muere mal a pesar de los cuidados paliativos, porque también
hay situaciones muy difíciles y luego cada persona es una historia, ¿no? Y es cierto que las personas tienen cierta tendencia a morir como han vivido, ¿no? También. Entonces, es un poco como la biografía y esto de cada persona influye en eso. Pero la vuelta de eso es cuando entramos a cuidar de esas personas, algunas cosas pueden sanarse, que han sido a veces biografías muy duras o situaciones muy difíciles, familiares y tal, y sin embargo en esa última se consigue una sanación, una paz, un bienestar y una resolución de conflictos o de asuntos pendientes, y eso es precioso cuando se ve. Eso da mucho sentido al trabajo día a día que doy, no es que no, cuando se da esto, ¿no? Hace que merezca mucho la pena, ¿no? Vale, yo quiero parar un poco porque podría seguir y seguir y seguir, pero por si queréis decir algo más vosotras. Sí. Volver al concepto de la muerte como cultura, porque no estamos educados para la muerte. Entonces, me permito, si me permitís, Caro, recomendar, en este momento lleva varios meses, una exposición en el Museo San Telmo que habla de la muerte. Se ha acabado. Tiene días. Se ha acabado. Se ha cerrado. Se ha acabado. Ya se ha cerrado. Pues eso era que ha sido una manifestación cultural de todas las civilizaciones humanas cómo conciben la muerte, con alegría, con tristeza y con todo. Qué bonito, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, yo creo que mucha gente la ha visto, ¿eh? O sea, eso porque mucha gente, yo no fui, pero mucha gente me ha comentado, ¿no? Que Además, creo que mucha gente pasó. el seguimiento de toda la obra expositiva, además jornadas con conferencias, y el concepto de muerte, no el que nuestra religión cristiana católica nos infunda hacia el horror, que eso es lo antagónico. La cultura es alegría, y desde esa alegría del conocimiento aceptamos mejor la muerte y llegaremos a los cuidados paliativos. Sí. Hay que recordar, a lo mejor también, si me permites, que para evitar una prolongación de sistemas químicos o de maquinaria, el testamento vital, si realizamos y suscribimos el testamento vital, no prolongaremos de forma artificial un estar atado, como se suele decir, enchufado a la máquina. Sí. Eso es importante también. Ahí se evitarían situaciones en el final, ese final, sí. Se evitarían sanidad. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. De hecho, Euskadi es donde más se está haciendo, ¿eh? ¿No? Ahora ha llegado a primer lugar comunidad autónoma donde más se han hecho las voluntades anticipadas, ¿cómo se llama? El gobierno vasco, San Sebastián, sí. O sea que hay facilidades. Pero es verdad que si tú haces ese testamento y luego tu familia, cuando llega el momento, tu familia no quiere hacer lo que el testamento que tú has hecho, ¿la familia prevalece sobre tu voluntad? O sea, a ver, como tú has hecho voluntades anticipadas Sí. Y en ese momento la familia dice que no. En el momento en que la familia dice que es contraria a ello, ¿qué es lo que prevalece? Las voluntades anticipadas tuyas. Es lo que debe prevalecer. A veces se da que no sé esto, es como lo mismo que a veces no ofrece el psicólogo o no llegan los cuidados paliativos. No debe pasar así. Deben respetar las voluntades anticipadas siempre y cuando cumplan, por ejemplo, con lo legal y con la buena praxis de la medicina. O sea, ¿no? Por ejemplo, a día de hoy, un médico no puede administrar la eutanasia, aunque lo tengas escrito en tus voluntades anticipadas, porque todavía no es legal. Lo será, creo que lo será, pero a día de hoy no puede hacer eso, aunque lo tengas escrito, ¿no? Eso, porque es legal. Pero lo que debe prevalecer es el deseo del paciente, ¿no? Y si lo tiene escrito, registrado, eso es lo que se debe respetar.
es difícil cuando el modelo centrado en la persona, a veces traigo la diapositiva, aquí no tengo, pero es como un círculo donde el paciente está en el centro y luego tenemos a un lado la institución, puede ser el hospital, luego tenemos los profesionales y luego tenemos la familia. Y pasa que muchas veces la familia pide una cosa, el paciente pide otra en muchas situaciones y lo que debe prevalecer es lo que pide el paciente, que está al centro. Pero, como dice un compañero mío, psicólogo Javier Barbero, dice, claro, a mayor fragilidad del paciente, más deber ético tenemos de respetar su autonomía. Porque no es como, porque cuando está más frágil, muchas veces, no, es como que los demás opinan más fuerte, ¿no? La familia opina más alto, ¿no? Y entonces, claro, tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque claro, muchas veces, si yo estoy trabajando, si soy médico en un hospital y la familia está diciendo, sédale ya, sédale ya, sédale ya, y tal, pero si el paciente no quiere, ¿no? Bueno, hoy, esta misma mañana, he estado con una familia, una mujer muy angustiada, su marido está ingresado, y ella diciendo, pero si él no pide para el dolor, si él... Sí, pero tenemos que respetar lo que quiere. Pero si tiene dolor, pues ya sé que tiene dolor, hay que darle más, sí, pero si le ofrecemos y dice que no quiere, ¿no? Entonces, claro, es siempre y cuando está bien de la cabeza y eso, pero él es el centro. Entonces, claro, esas son situaciones que hay que tratar, el equipo tiene que sentarse con la familia, ayudar a la familia a calmarse y entender, pero es delicado, es complicado, ¿no? Debemos respetar lo del paciente. Y luego, siempre y cuando es buena praxis, ¿no? Porque si le pides algo que el médico dice, no, esto va en contra de mi código deontológico, ¿no? Esto es mala praxis, o esto, ¿no? Esto te va a hacer daño, no puedo hacer esto, ¿no? O sea, eso. Entonces, tiene que ser como que va con la buena praxis de la medicina y eso, pero debo respetar. Entonces, estamos en ello, ¿eh? Estamos en ello también culturalmente. Yo al hilo de esto, de todas maneras, comentaros que en los 12 eventos, el 12º va a ser un experto que va a venir a hablar sobre o sea, vamos a cerrar el ciclo con Iñaki, que es el que lleva el registro de todo esto en el gobierno vasco. Entonces, bueno, pues para que lo sepáis. Lo hace muy bien, entonces lo recomiendo. No lo sé. No sé si va a ser en Donosti o va a ser aquí, no lo sé. No lo sé. Pero... Lo hace muy bien, es muy dinámico escucharle y, bueno, lo ayuda mucho con esto. Otra pregunta. Yo hace poco me he enterado que también hay, a ver, como has dicho, los grupos estos de duelo, que también hay grupos de gente que está pasando un cáncer que se reúnen cada cierto tiempo. ¿Eso es algo que está establecido o de este grupo que me han hablado es aleatorio? Puede ser de alguna asociación. Puede ser que desde la Asociación contra el Cáncer o la Asociación Mayalen, que es para mujeres con cáncer de mama, puede ser, sí. Entonces hay asociaciones que pueden crear los grupos de pacientes, así. Dentro de Osakidetza no conozco. ¿En las ciudades, bueno, ciudades o pueblos grandes, está establecido o no? No. O sea, no. Es contactar con la asociación y buscar, preguntar por eso, ¿no? No, si alguien tuviera... maravilloso. Sí, a mí también. Y les está ayudando, yo tengo un familiar así y le está ayudando un montón el estar con otras personas que están pasando por lo mismo. Sí, eso es lo que hemos dicho de la soledad, de así poder compartir y sentirte acompañado en momentos difíciles hace un montón, es grande, ¿no? Podemos ayudarnos unos a otros, ¿no? Acompañando se puede hacer mucho bien. Bueno, no sé, ¿alguna cosa más? Si tenéis así una última, venga. A mí me gustaría iniciarme en el camino de los paliativos. Por ejemplo, yo necesitaría formación. Formación. Sí. ¿Eso de dónde me dirijo? ¿Eres profesional de sanidad? Sí, yo tengo hecho auxiliar de enfermería, pero bueno, estoy ahora con personas mayores. Estoy precisamente ahora cuidando a una con Alzheimer y bueno, y luego en Zorbaga estoy también cuidando a otra también con un ictus y bueno, estoy 8 horas trabajando, la verdad. Ya, estás a tope con el tema, ¿no? Por eso que compartiría yo una formación. Bueno, pero sí que me interesa. Sí.
Bueno, una de las cosas que puede ser muy valiosa es, gracias a Mandala, que ha traído la Asociación de Vivir un Buen Morir, ellos tienen un curso, ¿no?, largo de preparación, de formación para personas que quieran prepararse y acompañar a las... personas que son como voluntarios, por ejemplo. Sí, entonces quizás esa formación, ¿no? ¿Te parece, Amaya, ¿no? Vivir un buen morir. Y si no, o sea, que no hay algo estipulado para auxiliares, por ejemplo, de continuo así, ¿no? Hay cosas como más que van surgiendo, ¿no? Por ejemplo, pues a veces en congresos y esto cada vez hay más espacios específicos para auxiliares y cosas que surgen. En residencias a lo mejor puedes, si trabajas en una residencia, yo recomendaría hablar con la dirección, ¿no?, para que preparen, porque nosotros, por ejemplo, hemos dado formaciones en muchas residencias que lo han solicitado. Oye, queremos aprender de esto para darlo, ¿no?, a los residentes y hacerlo mejor. Es eso. No, mi caso es que yo trabajo... Claro, estás un poco más autónoma, ¿no? Sí, eso, sí. Yo trabajo en una agencia domiciliaria, en una empresa domiciliaria, y me derivan así estos servicios. De todas formas, yo les preguntaría si no podría haber una formación, porque os dan formación, ¿no?, para hacer lo que hacéis. No, ya te digo. O entráis ya con la formación de auxiliar y punto. Eso, el único requisito que tenía para poder acceder a la empresa era tener auxiliar de enfermería. Y bueno, las que no tienen auxiliar de enfermería hoy en día se hacen algunos otros cursos, pero vamos, yo ya, vamos, que yo ya tengo 59 tacos, te quiero decir que los hice con 50 también, vamos, yo todo tarde. Bueno, tú sigue, que vas bien, vas bien. No, yo sí que me iniciaría en este camino de cuidados paliativos, sí que me gusta. Ya, sí, pues a lo mejor a través de esto. Y yo, cuando he dicho, he hablado en un colegio. En cueros, vamos, no tengo nada. Ya. Pues busca un poco en eventos que hay como cosas que se van organizando. Mandala que organiza tantas cosas, hay muchas cosas que se organizan. Es cierto que cada vez se habla más y se prepara más formación. Iba a decir algo, cuando he hablado en colegio, esta semana ha sido un colegio preparando auxiliares de enfermería, estos jovencitos, ¿no? Que se están preparando para auxiliares de geriatría, y qué bien que el colegio les dé un módulo de cuidados paliativos, ¿no?, y se están preparando para salir de eso. De hecho fue muy bonito porque hace 2 años hablé en ese colegio, les di una clase solo de cuidados paliativos y de ahí salió una que quiso hacer prácticas donde nosotros pudo entrar por el colegio a hacer prácticas y se quedó como auxiliar y está trabajando ahí, está muy emocionada con los cuidados paliativos, o sea que bueno, ya encontrarás tu camino, ¿no? Vale. Bueno, pues hasta ahí. Hasta aquí, ¿no? Bueno, pues muchas gracias.